Padre, el gozo que tenemos hoy día, estar aquí en tu presencia, Señor. Nos humillamos que tú tomas el tiempo para visitarnos a nosotros, a nuestros familiares, también los levantamos a ti, a nuestra hermana Paulita que fue operada por su rodilla, Señor. Tócala, sánala, Señor, como lo has estado haciendo, Padre. Te pedimos por nuestros familiares donde ellos están, los nietos, los bisnietos, Padre, los hijos, las hijas, donde ellos estén, Señor. Cuida de ellos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Padre, te pedimos que tú bendigas, Señor, este culto y que tu nombre sea glorificado. Y todo su pueblo en el nombre de Jesús dijo, amén. Que Dios los bendiga, se pueden sentar. El canción decía Yeshua. Yeshua en el hebreo, Yeshua en el Viejo Testamento quería decir Dios salva. En el griego, Yeshua quiere decir Jesús. Entonces, cuando ellos hablaban de Dios en el Viejo Testamento, hablaban de Yeshua, que es Jesús, que Dios, el hebreo es Dios salva. Entonces es hermoso como el nombre de Jesús, Yeshua, fue siendo el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Les queremos dar la bienvenida a muchos de ustedes, me traen muchos recuerdos. Tenemos a 4 misioneros aquí que hemos ido a México no sé cuántas veces juntos y ni sé el número de tiempos. Sergio y Marvin y Jorge, le doy gracias a Dios que están aquí con nosotros hoy día. También a la mamá de Marvin, mucho gusto en verla otra vez. Estamos en el libro de Juan capítulo 5, versículo 21. Juan capítulo 5, versículo 21 dice así: porque es como el Padre resucitó a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice, porque así como el Padre resucita a los muertos, ya le da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y cuando leemos esto decimos, pues, ¿quién quiere? ¿Quién son estos quien Dios quiere dar vida? Vemos la respuesta en 1 de Timoteo y hay varios textos, pero en este momento quiero leer 1 de Timoteo 2:4 y dice, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere? Son todos. Dios quiere que todo hombre, que toda mujer, que toda persona venga al conocimiento de la verdad que es Cristo. Entonces, cuando Él dice, así también el Hijo da vida a los que quiere. ¿Quiénes son los que Él quiere? A todos. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo entero. Se manifiesta el amor que Dios tenía para la humanidad porque Él mandó a su Hijo morir en la cruz de nuestra parte. Que merecíamos nosotros, vino el Hijo de Dios, Dios en carne, y murió en la cruz para que nosotros tengamos lugar en el cielo. ¿Para quién? Para todos. Una vez más, 1 de Timoteo 2:4 dice así, quien quiere que todos los hombres sean salvos, todos. El vagabundo, el homeless que está afuera, el joven que está adicto a la droga, el alcohólico. ¿Quién quiere que Dios que vengan al conocimiento de la verdad? A todos. Dice una vez más, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ese hombre, esa mujer, es una hija, es una madre de alguien. Es una hermana, es un hermano de alguien. Y el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que ellos también entren al conocimiento de la verdad. Y la verdad los hace libres. También vemos en Génesis 1 al 3, dice aquí esto. Dice,
Estamos hablando de que el Padre resucita a los muertos y también el Hijo da vida. Dice en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En cuando yo veo esto, quiero más tocar este punto. En cuando nosotros abrimos la Biblia y es el primer libro, es el primer versículo del primer capítulo de la Biblia. En cuando uno abre la Biblia, el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia es esto. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creen eso? Porque las escuelas no creen eso. Porque los colegios no creen eso. Ellos no están enseñando que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ellos tienen muchas explicaciones que no tienen porque no es la verdad como la palabra de Dios lo es. Y yo les he dicho a algunos, dice, si no puedes creer el primer texto, el primer versículo, el primer capítulo del primer libro de la Biblia, no veo cómo vas a creer todo lo demás. Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Vas a creer eso? Si no crees que Dios creó los cielos y la tierra, vas a tener dificultad creer toda la Biblia. Y Dios quiso poner esto al principio, hablando de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y uno dice, yo no creo eso, porque en la escuela yo aprendí esto. Y Dios está probando el mundo con el primer versículo de la palabra de Dios. Pero dice Génesis 1:1-3, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En cuando yo estuve estudiando, y ayer este versículo vino de Dios, vino a mi mente, a mi corazón. Dije, Señor, ¿cómo puedo poner esto en cuando estamos hablando de la vida y de la muerte? Y dice la palabra de Dios, y yo vi esto y dije, esto es mi vida antes de Cristo. Podemos nosotros ver que esto era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Porque dice la tierra estaba sin orden. Mi vida estaba sin orden. La vida de muchos de nosotros estaba fuera de orden. Entonces dice, y vacía. El vacío que nosotros sentimos antes de Cristo. Tratamos muchas cosas, pero siempre sentíamos vacío. Entonces dice también, había tinieblas sobre la faz del abismo. Ese profundo vacío que nosotros teníamos antes de Cristo. Y cuando yo leí esto, dice, pero el creador de los cielos y la tierra, Dios mismo dijo algo un día a nosotros y dijo eso. Entonces Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. En un momento de nuestra vida se prendió la luz y vimos el camino a Dios. Con todo eso en mente, déme leerlo una vez más. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo se movió sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo moviendo. Y nosotros viendo. Entonces dice Dios, entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Nosotros, en el alma de nosotros, el espíritu de nosotros, espiritualmente se prendió la luz y vimos que Jesús es la luz. Que Jesús, como digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos enseñó el camino. En cuando Él murió en la cruz, yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de lo que yo he hecho. El orden de la creación puesto en existencia. Entonces nosotros, el orden de nuestra vida, todo se acomodó en Cristo. Vimos la luz, vimos el camino, dice, esto es lo que Dios quiere de mí, esto es lo que yo siempre he buscado. Dios es la respuesta. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hablando en Génesis 1 todavía, dice en Génesis 26, el principio del versículo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tienen que entender eso, nosotros creemos que Dios es trino. La Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces dice aquí, esto es prueba que hay la Trinidad desde el principio de la creación de este mundo, de la formación de este mundo. Dice aquí, es plural. Nosotros. No dice yo. Dice nosotros, en la Trinidad desde el principio, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Génesis 1:26, si lo quieren apuntar, dice, entonces dijo Dios. Él está hablando a alguien, digo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces dice, conforme a qué? A nuestra semejanza. En cuando Dios creó al hombre, las emociones de amor, de cariño, de misericordia, de gracia, todas las calidades de Dios vemos que Él nos hizo, nos formó en su imagen. Todo lo bueno, dice la palabra de Dios, viene del cielo. Entonces, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dijo, vamos a hacer al hombre en la imagen de nosotros. ¿En qué? En el amor, la misericordia. Estas son las calidades que son de Dios. Nosotros somos formados en su imagen, todo lo puro, todo lo verdad. Vemos que Dios nos creó en su imagen cuando hay amor, la caridad, el cariño. Estos son de un padre a un hijo, de una madre a un hijo. Vemos las calidades de Dios y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hablando de mujer y hombre, a nuestra imagen, en todas estas calidades, conforme a nuestra semejanza. Hablando de la muerte y de la vida, vamos a entrar en este versículo. Dice en Génesis 2:7, si quieren apuntar, Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de algo insignificante. Como cuando nosotros venimos a Cristo. Y formó al hombre del polvo de la tierra, de lo más básico. Él nos miró a nosotros y dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo más insignificante. Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. En cuando Jesús vino y vio a los apóstoles, y llegó el Espíritu Santo y nos dio vida, no como el mundo da vida, sino Dios nos dio la semejanza de su Hijo Jesucristo en cariño, en amor, en compasión. Las cosas que nos hacía falta, amar a nuestros hijos así como Dios ama a nosotros. Tener la paciencia. Señor, dame la paciencia para otros así como tú tienes paciencia para mí. Dame esa paciencia para otros, así como lo tienes para mí. En la semejanza de Cristo, el Creador
de la vida. Jesús, el poder divino, nos da vida a nosotros. Por medio de Jesús tenemos vida. Efesios 2:1 dice esto: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice aquí, hablando de nosotros, dice, en cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos vida. Estábamos perdidos y Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros estábamos muertos, separados. Muchos de nosotros, me acuerdo una cosa y nunca me voy a olvidar. Yo tenía 7 años, mi papá falleció. Yo era un niño de 7 años. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía qué era la muerte. Y me recogió una comadre, creo que de mi mamá, y dice, besa a tu papá por la última vez. Yo no sé si ustedes tienen esa experiencia, pero es algo frío, es algo que no es vivo, es muerto. No hay emociones en ese cuerpo, no hay vida, no hay alma, no hay espíritu. Es una, como dice, una concha sin vida, es algo vacío. Y le di el beso al frente de mi papá y desde este día no me olvido lo que sentí yo. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la vida y la muerte? Y me quedé, pero yo era niño. Yo era un niño y yo no estaba procesando lo que estaba pasando en mí. Pero sí di cuenta de esto, que la muerte es un vacío. Es algo que está vacío. El espíritu, el alma, dice la palabra de Dios, ausente del cuerpo, ausente del cuerpo es presente con Dios. El espíritu, el alma, ¿quién tú eres? Un día tu espíritu, tu alma va a salir y va a estar en la presencia de Dios mismo y el cuerpo va a ser enterrado. Va a ser muerto. Y dice la palabra de Dios esto, en cuando ustedes estaban muertos, viviendo. Dice un comentarista que nosotros éramos muertos caminando, sin sentido, sin dirección, sin satisfacción. Nosotros éramos vivos, muertos, caminando. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. En cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, lejos de Dios, Cristo vino para salvar. Cristo vino a impartir vida a nosotros. Y un día, así como en Génesis dijo Dios, que sea la luz, y fue la luz. Y nosotros vimos y entendíamos lo que estaba diciendo Dios para nosotros. Juan 17:2 dice esto, Juan 17:2 y 3 dice esto. Así como le diste autoridad sobre todo nombre, hablando de Cristo, hablando del Padre que le dio toda autoridad a Cristo, a Yeshua. Dice, así como le diste autoridad sobre todos los hombres, ¿para qué? Para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Esto es la voluntad de Dios una vez más, que todos vengan al conocimiento de Cristo. Juan 5:22 dice esto, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El título del mensaje hoy día es, el Padre no juzga a nadie. Le dio toda la autoridad a Cristo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Él dio la vida,
y Él va a juzgarnos. En cuando viene un juez y dicen, levántense todos porque entra el honrador juez tal y tal. Nosotros tenemos que tener respeto para el juez cuando él entra, porque nosotros somos culpables. Pero tenemos a alguien que es intermediador de nosotros y el juez, y es Cristo. Pero Dios le ha dado a Cristo para juzgar. Entonces Él no solamente es nuestro Salvador, sino es también el juez. Y Dios le ha dado esa autoridad porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Filipenses 2:9 dice esto, 9 hasta el 11 dice, porque lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Una vez más, toda rodilla, creyente o no creyente, se van a doblar delante y van a confesar para la gloria de Dios que Jesucristo es el Señor. Todos vamos a dar cuentas a Cristo. Para las coronas en el cielo o para la condenación al infierno. Todo el mundo va a venir delante de Cristo. La liberación de Dios al pecador con justicia justa. Nosotros vemos nuestra vida y vemos la gracia de Dios en nosotros. Él es justo, Él es verdad. ¿Cómo podemos nosotros entrar en un cielo puro? Porque somos lavados por medio de lo que Cristo hizo. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida para nosotros, para liberación del pecado. Nos ha librado. Hebreos 9:27 dice esto. Y de manera que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Todos vamos a ser juzgados. A unos van a ser juzgados sin Cristo y nosotros vamos a ser juzgados con Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a ser nosotros juzgados por el juez justo y Cristo pagó por nuestros pecados. Pero los que no creen en eso, los que rechazan a Jesucristo, ellos también van a venir delante del juez, que es Cristo, a la condenación. Nunca han querido nada con Dios, nunca han querido nada con Cristo, y en ese día van a agarrar lo que ellos siempre han querido, distancia, que no sea mi Señor, que yo vivo mi vida separado de la iglesia, separado de Cristo. En ese tiempo van a ser separados por la eternidad tristemente. Juan 5:22 y 23 dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo entero, al vagabundo, al adicto a la droga, Dios ama a todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no mandó a Cristo para condenar al mundo. Dios mandó a su Hijo para que todo el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Cómo?
por la cruz, que Él murió una vez más. Les digo 1000 veces que eso es lo que yo merecía. Yo merecía lo que hicieron a Cristo. Y una vez más, si Dios me viera en el infierno y dice, ¿sabes qué? Tú eres justo, tú eres verdad. Y esto es lo que yo merezco por lo que yo he hecho. Porque tú eres justo, Dios. Y yo no merezco estar en el cielo. Y Él dijo, yo pagué por ti. Entra, hijo. Lo que tú mereciste, yo lo hice en la cruz. Entrar. Porque yo pagué con mi sangre por ti. Para que tú puedas entrar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Hay que darle honra, así como damos honra a Dios por el plan perfecto que Él tuvo para nosotros, así honramos a nuestro Salvador, el dador de vida, el que va a venir a juzgar. ¿Qué hicimos con Cristo? ¿Lo rechazamos o lo invitamos dentro de nuestra vida? Jesús dijo en Juan 5:22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó a ellos, hablando Jesús en el libro de Mateo 28:18 dice esto, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Esto es un honor, esto es algo que es de Dios. Y Dios solamente Dios, Dios único. Y Él dice, toda autoridad en el cielo, hablando Cristo, el deidad de Cristo. Él está proclamando de ser parte de la Trinidad, porque dice esto, Cristo, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo, porque Él es Dios. Dios Hijo, Dios que vino en carne. Toda la autoridad del cielo fue dado a Jesucristo. No solamente en el cielo, pero en la tierra. Esto se pertenece solamente a Dios. Porque Él es Dios. Dios que vino a esta tierra. El Padre no va a aceptar ningún servicio si no es por medio de Cristo. ¿Qué podemos traer a Dios santo? ¿Qué podemos traer a Dios, un Dios puro, nosotros pecadores? Él no va a recibir nada de nosotros en servicio, sino es por medio de Cristo. Lavado por medio, el hecho que nosotros, lo que damos nosotros, el tiempo, lo que sea que nosotros demos, tiene que cruzar por medio de la cruz, la sangre de Cristo, y venimos y lo presentamos a Dios en el nombre de Jesús. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Una vez más, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene la condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El 25 dice esto, de cierto les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán hoy. Hoy oirán. Yo estoy lejos de Dios. Yo vivo para el mundo, pero se ha prendido una luz en mi vida. No solamente estoy oyendo, pero estoy entendiendo el plan de Dios en mi vida. Dice aquí la palabra de Dios que Él es la luz
Y Jesucristo está llamando. Y nosotros estamos respondiendo porque no solamente estamos escuchando, pero estamos entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Y cuando nosotros estamos entendiendo lo que Él hizo por nosotros, lo recibimos y lo glorificamos por lo que Él ha hecho. De cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Hoy es ese día. Hoy es cuando nosotros, lejos de Dios, estamos escuchando su palabra y estamos recibiendo su palabra, porque lo hemos entendido lo que Él hizo por ti. ¿Quién somos nosotros? No merecemos lo que Él nos ha dado, pero por medio de Jesucristo, alabamos a Cristo, tiene toda la autoridad Cristo, y nosotros venimos a Cristo. Dice Juan 5:26, dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Escuchen esto porque voy a terminar con esto, entonces vamos a entrar en la comunión. Dice la palabra de Dios aquí, porque Él es el Hijo del hombre. Pero también Él es, escuchen, Él es el Hijo del hombre, pero también Él es el Hijo de Dios. Entonces vemos la divinidad de Cristo, porque Él es Dios, pero también es el Hijo del hombre, porque es el primero. Como Adán, para nosotros espiritualmente, Él es el Hijo del hombre, porque por medio de Él entramos en el cielo. El Hijo del hombre que sintió hambre. ¿Han sentido hambre? El Hijo del hombre que dijo, yo tengo sed. ¿Han tenido sed? ¿Ves? Él comprende todo. Él es el Hijo del hombre porque Dios vino en carne como nosotros. Una vez más, Jesucristo se puso a llorar cuando Lázaro murió. La imagen de Dios en nosotros. Cristo, ver a Cristo es ver al Padre. El Hijo del hombre. El primero entre los nuevos nacidos, que es Cristo Jesús. Por medio de Él somos nacidos de nuevo. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino Él nos ha dado vida. Así como en el principio a Adán le sopló y entró vida. Así también Jesucristo a sus apóstoles les dice, reciben al Espíritu Santo y el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, que nos ha salvado. Pablo, hablando a los de Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice, de tal manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y una vez más decimos, ¿quién es digno de participar? Pero aquí la palabra dice de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y una vez más decimos, pues, ¿quién es digno? Si yo dijera, y no quiero que lo hagan, pero si yo dijera, levanta la mano, ¿quién es digno de venir a participar? ¿Quién de nosotros? ¿Quién nos hace digno es Cristo? ¿Quién es digno de ir al cielo? Y cada uno de nosotros decimos, yo no soy digno porque yo sé quién soy. Pero la realidad es, yo sé quién soy en Cristo también. Perdonado por la misericordia, la gracia de Dios. En Cristo
Él nos hace digno. Entonces dice la palabra de Dios, Pablo está diciendo a la iglesia, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo. Entonces dice esto Pablo, examínase uno. Examínate, y cuando nosotros reconocemos quién somos, pero quién somos en Cristo, entonces Pablo dice esto, dice, y come así del pan y bebe de la copa. Él nos manda venir, porque ya hemos reconciliado con Dios. Ya reconocemos quién somos, pero quién somos en Cristo. Entonces Pablo dice, así come así del pan y bebe de la copa. Nuestro amor tiene defectos. Nuestro amor falla. Pero en Cristo nos limpia de todo pecado. Y una cosa que sabe Dios es, mi amor a ti es sincero. Yo fallo. Hay fracasos en mi vida. Pero mi amor para ti, Señor, es sincero. Y venimos. Porque si no tenemos a Cristo, ¿qué tenemos? Él es todo para nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Señor? Pero Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y le damos gracias. Mi deuda, su muerte, me da vida. Mi deuda, su muerte, nos da vida. Voy a pedir a Arlene que va a venir a cantar un cántico, pero quiero orar antes. Padre, te damos gracias por tu plan perfecto. Mandaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar. Es nuestra vida, Jesús, y somos justificados por medio de su sangre. Y te damos gracias en su poderoso nombre, Yeshua, salvación de Dios. Voy a pedir a los varones que pasen para dar la comunión y escuchen las palabras de este hermoso canto. Alguien lo escribió por medio de su Espíritu Santo de Dios.